La guerra en la Franja de Gaza entre el ejército israelí y el grupo enemigo ha llevado al aumento de las tensiones en toda la región. A medida que los ataques de grupos enemigos proiraníes se multiplicaron apuntando a las fuerzas de Estados Unidos en Irak y Siria, las autoridades de defensa estadounidenses informaron al menos 70 ataques con drones y cohetes desde mediados de octubre. Soldados resultaron levemente heridos en estos ataques. En Irak y Siria, los lugares afectados incluyen la base aérea del gobernador al-Assad. En Siria, los ataques ocurrieron cerca de la base de Alom en la provincia de Hams y en los campos petrolíferos de Conoco. Los ataques coinciden con el aumento de las tensiones en la región en conexión con el conflicto israelí y del grupo enemigo en Gaza. Los ataques de las tropas estadounidenses en estos dos países cesaron en gran medida durante el alto el fuego de una semana en la guerra entre Israel y el grupo enemigo proiraní. Sin embargo, hoy se hablaba de un posible ataque en Irak, uno de los dos países donde se encuentran las bases de Estados Unidos. Fuentes de seguridad iraquíes dijeron que al menos 5 miembros enemigos proiraníes murieron en un ataque aéreo en el norte de Irak. Un día después de que Bagdad advirtiera a Washington contra ataques en su territorio, altos funcionarios de seguridad en la provincia de Kirkuk dijeron que el ataque sorpresa ocurrió en una instalación utilizada por un grupo armado afiliado al Hashad al-Shabi, un grupo enemigo de exfuerzas paramilitares integradas al ejército de Irak. Poco después de estas declaraciones, las autoridades de defensa de Bagdad informaron que un dron tenía como objetivo la base del grupo Al-Jaba en el área de Deis. En este sentido, un oficial militar de Estados Unidos confirmó que se llevó a cabo un ataque en defensa propia contra el lugar de lanzamiento de drones cerca de Kirkuk, en respuesta a una amenaza inminente en el norte de Irak. En concordancia con la declaración de Estados Unidos, la policía iraquí informó que encontraron los restos de un dron aparentemente en el lugar del bombardeo después de los ataques en defensa propia de Estados Unidos. El dron tenía como objetivo una instalación del grupo terrorista proiraní Hashad al-Shabi en Irak, causando daños significativos a la sede de la organización. El gobierno iraquí expresó su insatisfacción con los ataques de grupos enemigos proiraníes contra las fuerzas de la coalición en el país. El primer ministro iraquí Muhammad Shia al-Sudani, en una conversación telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que Bagdad rechaza cualquier ataque al territorio iraquí. Al-Sudani también dijo que el gobierno iraquí estaba decidido a garantizar la seguridad de los asesores de la coalición internacional en Irak. Estas declaraciones de funcionarios iraquíes indicaban que no apoyaban ni tenían nada que ver con el ataque enemigo. De hecho, parece ser Irán quien está tratando de aumentar las tensiones aquí, ya que Teherán ha fomentado y respaldado a sus representantes enemigos pro-iraníes en Siria e Irak después del alto el fuego entre Israel y los grupos iraníes. Es bastante normal que Estados Unidos sea atacado. Sin embargo, se sabe que Estados Unidos, el principal partidario de Israel, está tratando de hacer frente a problemas graves no solo en ambos países, sino también en las áreas controladas por los hutíes de Yemen, otro representante del terror iraní. Más recientemente, la organización enemiga Houthi de Yemen hizo otro intento de ataque en el Mar Rojo. Los buques comerciales en el Mar Rojo fueron atacados con drones y misiles, y un buque de guerra de Estados Unidos abrió fuego en defensa propia como parte de un ataque de varias horas, reivindicado por la organización enemiga Houthi en Yemen. El ataque tenía el potencial de marcar una gran escalada en una serie de nuevos ataques en el Medio Oriente relacionados con la guerra israelí en Gaza. Fue la primera vez en el conflicto que varios barcos fueron objetivo de un solo ataque Houthi. Estos barcos tenían la bandera de Unity Explorer de Bahamas y los barcos Panamá número 9 y Sofía II. Entre estos barcos estaba el USS Carney, un barco de la Marina de Estados Unidos. Según el Comando Central de Estados Unidos, el destructor de la Marina USS Carney detectó un misil balístico lanzado desde áreas controladas por los hutíes de Yemen en el barco Unity Explorer de Bahamas. El objetivo
era un destructor. El dron utilizado en el ataque también fue lanzado desde Yemen. Unos 30 minutos después, el Unity Explorer fue alcanzado por un misil, y el Carney derribó otro dron mientras respondía a una solicitud de ayuda. El Comando Central informó que los trabajadores de los barcos sufrieron pequeños daños con el misil. Los otros dos barcos mercantes, los de bandera de Panamá número 9 y Sophie II, fueron alcanzados por misiles. El Carney, que se dirigía para ayudar al Sophie II, derribó otro dron que se dirigía hacia el barco. Los drones no causaron ningún daño al USS Carney. El Comando Central de Estados Unidos afirmó tener todas las razones para creer que estos ataques lanzados por los hutíes en Yemen fueron realizados completamente por Irán. Yahya Sari, portavoz de la organización enemiga Houthi, asumió la responsabilidad de los ataques y confirmó que el primer barco fue alcanzado por un misil y el segundo por un dron mientras estaba en la región que conecta el Mar Rojo con el Golfo de Adén. Sari no mencionó la participación de ningún buque de guerra de Estados Unidos en el ataque. Sari también confirmó que el primer barco era el Unity Explorer, que pertenece a una empresa británica cuyos oficiales incluyen a Dan David Unar, que vive en Israel. Así, Irán ha tenido la audacia de atacar a Estados Unidos y a fuentes israelíes directamente en muchas partes del Medio Oriente, utilizando sus grupos terroristas. Pero, si has notado, todos los ataques planeados por Irán desde el inicio de la guerra generalmente terminaron en fracaso. Sin embargo, estos esfuerzos terroristas respaldados por Irán están teniendo un impacto significativo en las actividades marítimas civiles. Como recordarás, los hutíes tomaron un barco japonés en el Mar Rojo, frente a la costa de Yemen. La organización enemiga aún retiene el barco cerca de la ciudad portuaria de Joda. Misiles disparados por la organización enemiga también aterrizaron cerca de otro buque de guerra de Estados Unidos la semana pasada, después de ayudar a un barco israelí que fue brevemente capturado por hombres armados. Aunque estos ataques también fueron infructuosos, el respaldo de Irán y la asistencia a tales intentos trascienden los límites de Estados Unidos. Es por eso que Washington dice que no tolerará intentos de organizaciones terroristas pro-iraníes, ya sea en el Mar Rojo, Siria o Irak, donde ocurrieron los últimos ataques. Irán, por otro lado, que ha convertido al Medio Oriente en un entorno de terror y caos, celebra estos intentos traicioneros y felicita a quienes los llevan a cabo. Aunque no menciona abiertamente este objetivo, de tal manera que Estados Unidos e Israel necesitan cooperar mucho más estrechamente. Solo una asociación regular entre Estados Unidos e Israel puede evitar que Irán ataque conceptos de valor primario, como la humanidad. Actualmente, ambos países tienen fuerzas navieras activas las 24 horas del día, los 7 días de la semana en el Medio Oriente. Más recientemente, se informó que el grupo USS Eisenhower Destroyer llegó al Golfo Pérsico. Esta es la primera vez que la Marina de Estados Unidos está tan cerca de Irán desde el inicio de la guerra entre Israel y las fuerzas iraníes. Por otro lado, el USS Gerald Ford aún se encuentra en las aguas frías del Mediterráneo. La Marina de Israel también mantiene presencia tanto en el Mediterráneo oriental como en el Mar Rojo. En algunos momentos, Estados Unidos e Israel están interactuando contra el proyecto enemigo de Irán en el Medio Oriente. Esta interacción está permitiendo efectivamente la realización paso a paso del objetivo principal de la asociación, que es mantener a Irán alerta mientras se esperan ansiosamente los movimientos futuros contra estas dos grandes potencias. Los esfuerzos para restaurar la paz y la tranquilidad en el Medio Oriente aún están en marcha. Gracias por acompañarnos. Puedes suscribirte a nuestro canal, dar me gusta a nuestros videos y hacer clic en el botón de súper agradecimiento a continuación para no perderte los videos más actualizados preparados por nuestro equipo con los últimos acontecimientos en primera línea y reportajes exclusivos sobre la guerra que está siendo llevada a cabo por Israel y todos los conflictos en el Medio Oriente.